En este mundo cada vez más competitivo, tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como país. Hoy invitamos en La Billetera a Paulo Carreño, director general de ProMéxico, quien se dedica justamente a presumir a México y a atraer inversiones, sobre todo en un momento crucial, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No se lo pierda, a las 10 de la noche, ADN 40, información de ida y vuelta, La Billetera. En medio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es fundamental que desde México se impulse la inversión y comercio, no solamente con nuestros vecinos del norte, sino con el resto del mundo. Por eso invitamos el día de hoy aquí a La Billetera a Paulo Carreño, quien es director general de ProMéxico. Bienvenido, Paulo. Muchísimas gracias, Oscar. Qué Gracias, gusto, Mauricio. Paulo. De veras, un honor tenerte Se había logrado hasta que se logró. Pues es un Pero era placer muy estar importante aquí. tenerte aquí para que nos platiques qué se está haciendo en México en medio de esta, pues, llamaremos incertidumbre. Pues es una gran incertidumbre, pero ya finalmente el gobierno de los Estados Unidos envió la notificación al Congreso para el inicio de las negociaciones comerciales o de las negociaciones de revisión del Tratado de Libre Comercio. Esa es la pregunta. O sea, tenemos un gran cliente. Los tratados de libre comercio nos han ayudado para consolidar América del Norte, pero los otros 11 acuerdos, ¿qué tanto representan y qué tanto tendríamos que hacerlos crecer como para que compensáramos lo que vaya a resultar de la renegociación del libre comercio? Claro. Bueno, todo lo que podamos. Y la buena noticia es que ya empezamos. Cuando inició esta administración 2012, toda la inversión extranjera directa que captaba el país, alrededor del 44% venía de Estados Unidos. ¿Y hoy? Hoy ya va en 38%. 2% menos. Estamos lejos. Claro. Pero de todas maneras hay una curva que no ha dejado, por cierto, de crecer. ¿Y ahora, qué estamos haciendo para importante? Seguirle? ¿Y qué es lo más importante? Perdón, antes de entrar a ese punto, que los montos no han decrecido. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un inversor importante y lo seguirá siendo. Sigue siendo el mercado más importante del mundo y lo seguirá siendo. ¿Por qué no nos platicas no solamente qué potencial tenemos de atraer inversión, sino también la forma en que están promoviendo la inversión de empresas mexicanas en otros lados del mundo? Ese es un tema y es un punto muy importante. A veces llama la atención que dicen, ay, pero se van e invierten en otro lado. No, se llevan insumos como nos los traen aquí, de los que se producen aquí para venderlos allá. Desde luego, ¿no? Y eso es muy importante porque es parte del juego. Es decir, no solo es vengan y maquilen, sino también empresas mexicanas que han sido parte fundamental en la creación de un mercado interno mucho más fuerte para México, es una fortaleza adicional, están saliendo a conquistar mercados. Pero también hay riesgos. Desde luego. Y los riesgos se están reflejando en los mercados. Y va a ser una negociación fuerte, dura, con interlocutores importantes. ¿Fuerte y dura es negativo o así son las negociaciones? ¿Cómo son las negociaciones comerciales? Hombre, con la Unión Europea, lo mencionaste ahorita, llevamos mucho tiempo tratando de actualizar el tratado que tenemos de libre comercio con la Unión Europea. Pero el ánimo es distinto, Alicia, y eso es bien importante. La segunda ronda, que estaba programada para agosto, las dos partes, México y la Unión Europea, la adelantaron y ya ocurrió la segunda semana. Porque, digamos, de otras partes del mundo, de otros mercados, todos aquellos en los que creemos en el libre comercio, en la integración comercial, etcétera, estamos viendo pues, que los que no creen avanzan. Y entonces tenemos que mover las piernas un poquito más rápido. Lo mismo Japón, en China incluso, y les mencionaba el tema de Argentina y Brasil. Países que no solían ser muy activos. Ahora lo están siendo. Ahora lo están siendo. Pero ahora en Estados Unidos también hay una actitud favorable al libre comercio. Desde luego. Tú que lo viviste internamente. Desde luego, bueno, no sobre todo es posiciones radicales. En lo local. Cada uno de los estados, Texas pongo el ejemplo, y para entender, o California, pero pongo el ejemplo de Texas porque es un estado republicano en el gobierno y en buena parte de todos los gobiernos locales. Digo, por poner cómo está, pues no necesariamente va de la mano lo ideológico, lo político con lo comercial. Este estado republicano, tradicionalmente muy cerrado, es el socio número 1 de México en importaciones y en exportaciones. Entienden perfectamente la importancia también de la fuerza laboral mexicana. Entienden pues, que no puede haber una sola pared, un muro, que detenga la dinámica comercial que hay entre solamente Texas,
que si fuera una economía sería la 7ª o la 8ª del mundo, y México. Y eso no necesariamente se refleja en el discurso de Washington. California es un muy buen ejemplo, pero dejemos los de la frontera. Wisconsin tiene una industria lechera, por ejemplo, que vive de la mano de obra mexicana. O vive de exportar granos a México. Pero, También. a ver, la logística que hay entre México y Texas es clara. Pero para diversificarse el mundo, la logística que tiene México en puertos, en carreteras, en ferrocarriles, sí nos da suficiente como para decirle a Emiratos Árabes Unidos, ahí te van los bisteces, para decirle, sí, porque se les ven La los bisteces. Ya se fue el primer, ya se, No es pero broma. No, claro. ya se fue el primer Pero sí cargamento. ¿qué capacidad primer hay cargamento de qué? logística? ¿Estamos de listos? carne, ¿Qué capacidad tiene la logística? De carne con certificado halal mexicana al mercado del Medio Oriente. ¿La logística sí nos da para eso? ¿O qué esfuerzos tiene que hacer adicionalmente? La logística de la por- infraestructura, y eso es parte también de los esfuerzos que ha hecho esta administración, nada más en puertos, para cuando termine el sexenio vamos a haber duplicado la infraestructura de puertos. La inversión que hay, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, ¿A cuánto asciende eso? pues son $400 millones nada más en los últimos 2 años. Yo creo que todavía le van a meter otra lana más. Pero además el corredor que se está formando, México ya es un país privilegiado geográficamente, con la Claro. frontera del norte, con el acceso que hay a través de la Alianza del Pacífico a las economías pues, mejor posicionadas de América Latina. Perú, Chile, Colombia, 93% de todo nuestro comercio es libre ya de tarifas, es libre de impuestos. Aquí me encantaría hacer un break un poquito de solo el Tratado de Libre Comercio y pensar en México. Promover México es un desafío importante. Tú también has estado al frente de la marca México y nos ha costado trabajo Sí. separar la marca México de la marca de comunicación sobre México. Particularmente esta percepción que De no es inseguridad. negativa gratuita, sino que tenemos un problema de seguridad que hay que reconocer. Nos cuesta, el riesgo político se incorpora en todas las inversiones y en todas las operaciones que realiza México. ¿Cómo le haces Desde para luego. promover México en un clúster automotriz donde te pueden robar muy fácilmente el vehículo en México? Bueno, hay sin duda desafíos importantes en materia de seguridad, en materia de fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, transparencia, combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, tiene un efecto fuera, ¿no? Tiene un efecto fuera, yo quisiera decir ahora, en lo que me ha tocado ver, no es el principal. No es el principal desafío. No obstante, más allá de lo importante que sea para promover una marca, es importante para nosotros. Es importante para el gobierno mexicano y es importante, o lo debe ser, para todos los mexicanos. No como una tarea de promoción, como una tarea de auténticamente cirugía interna. Y yo creo que en eso estamos. A todos nos gustaría ver resultados mucho más rápido. Pero mi impresión es que vamos por buen camino, eso lo perciben los mercados. ¿Sí eso lo perciben? Yo creo que sí. Oye, Pablo. Mi impresión es que sí. A ver, como parte de esta reflexión en donde desde México también nos tenemos que poner a trabajar, y lo mencionabas respecto a que se está percibiendo que hay que trabajarle más, pero hay que ir. Salir de la zona de Salir confort. de la zona de confort. Y no regresar. No. Cuando tú vas con empresarios, cuando tú vas con gobiernos extranjeros, ¿cuál es el comentario, digamos, de nuestras áreas de oportunidad que más escuchas? Bueno, el proceso reformador iniciado o llevado a cabo a lo largo de esta administración, en la que participó desde luego el gobierno de la República, pero también otras fuerzas políticas, el Congreso y demás, es algo que los tiene muy impresionados, muy bien impresionados. Sobre todo si vemos economías, si vemos países donde, por ejemplo, no han logrado hacer gobierno. Tema que en México a veces no vemos tan Sentarse a positivamente, gobernar. ¿eh? Yo estoy de Pues acuerdo. ve el caso de Brasil. Bueno, están atravesando por una crisis de corrupción Durísimo. importante. Bueno, ve el gobierno de Exacto. Estados Unidos. Y El propio gobierno de Estados Unidos. el Putin que no han podido Gate. aplicar. Y el podemos Putin poner Gate. muchísimos ejemplos, ¿no? Es decir, de repente, por ejemplo, aquí vemos y subrayamos, ¿no?, que la inversión extranjera directa, por ejemplo, cayó hasta un 8%. En Europa fue el 29% la caída. Y hay un tema que me gustaría para concluir. Las reformas estructurales a veces a nosotros nos parecen fácil porque el acuerdo político se tomó en condiciones muy difíciles
y se han ido ejecutando a lo largo de estos años. No hay países que hayan logrado muchas reformas fiscales con tal éxito o la despetrolización de sus finanzas públicas, que es el caso nuestro. La reforma energética está trayendo... ¿Sabes a quién estamos asesorando con eso? ¿Quién? Perdón la interrupción. Arabia Saudita. ¿En la reforma fiscal? En la despetrolización de la economía. ¿A poco? Qué Pues bueno, la interesante. tienen que mezclar con todo. Pues sí, pero para entender un poco cómo nos ven. Como si Leche de estamos. camello A y eso petróleo, voy. buen negocio. Tenemos la de telecomunicaciones. Hemos tenido una reforma de regulación impresionante. Ha caído a la mitad del número de trámites regulatorios. Tenemos un desafío de seguridad. Pero ¿por qué todos los días? Yo te lo digo, la inversión mundial, la inversión fija mundial, apenas se dio a conocer por la OCDE, cayó casi 3% en el primer trimestre de este año, y a nosotros la inversión nos sigue fluyendo. Sí. ¿Por qué ven tan atractivas las reformas? ¿Por qué tenemos tantas empresas queriendo entrar al mercado de gasolinas con todos los guachicoleros? Claro, pues Y porque por los los salarios fundamentales mínimos. son sólidos y porque la visión de un inversionista es mediano o largo plazo. Entonces, a lo mejor, en efecto, no deja de ser delicado el tema de seguridad en algunas regiones del país relacionados con la gasolina. Pero lo que ven es un mercado, el mercado energético, al cual apenas empezamos a rascar la superficie. Ok. No tenemos una idea todavía clara, y cuando digo no tenemos, desde luego no me refiero nada más al gobierno, los mexicanos, de los enormes beneficios que va a tener en energías limpias, que va a traer, desde luego, en el mercado en general de la energía tradicional, el petróleo, la luz, etcétera, etcétera, el gas. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas que tenemos y tendríamos que haber empezado a revisar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace tiempo. No solo porque México cambió, también cambió Estados Unidos Como con el el comercio shale gas digital. y se convirtió de un consumidor brutal a un productor. Y cambió Canadá con el sand oil o el petróleo de arena. En fin, yo creo que es muy buen momento para empezar a revisar todo lo que tenemos, desde luego con nuestros socios principales de la región. Sin miedo. Pero también sin miedo. Eso es la clave. A ver. Sin miedo. Mauricio, tenemos algunos de los mejores negociadores que hay en el mundo. El secretario Guajardo, por ejemplo, tiene un cuarto de siglo haciendo eso, negociando acuerdos comerciales, Todos desde los el días. NAFTA, todos los días. Y tenemos que ser objetivos respecto a lo que está pasando con México. y de El lo que canciller significa. Videgaray tiene una de las mayores y mejores experiencias como negociador político, el proceso reformador de este país. Y tenemos una escuela donde está el doctor Jaime Zabludovsky, donde está Herminio Blanco, donde está Jaime Serra. Bueno, y tenemos a Paulo Carreño. Además, y promotor lo tienen aquí en la nacional, billetera. De ¿no? comercio. Él es el director general de ProMéxico. Gracias, Paulo, por y estar con un nosotros. entusiasta de la billetera y desde luego de ti, Alicia, Mauricio, Oscar. Es un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias. Nosotros te por la invitación. agradecemos que hayas separado este tiempo de la promoción de México para estar en la promoción del país, aquí Con un en la gusto billetera. enorme. Que no sea la primera. Pues que, Que espero sea la no. primera, que no sea la Cuando última. nos platiques cómo estamos asesorando a los árabes para despetrolizarse. Claro, encantado. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Quédese aquí, en ADN 40, una televisión de ida y vuelta.